Mi nombre es Estela Maris Casasola, nací en la capital federal el 9 de octubre de 1950. A los 10 años me vine a vivir a Mar del Plata y fui al colegio, a la escuela pública, tanto el secundario como el primario. En el año 69 ingreso a la universidad y ingreso por un lado en la Facultad de Derecho de Mar del Plata, que dependía de la Universidad Católica, y por otro lado empiezo a cursar Sociología en lo que en ese momento se llamaba la Universidad Provincial. El año 69 es un año bastante convulsionado por el cordobazo y por todos la situación general de rechazo al gobierno, a los gobiernos militares. En ese marco, yo como estudiante y al mismo tiempo con una sensibilidad que me había sido inculcada desde mi casa y desde mi mamá siempre decía que había que tener en cuenta al otro, empiezo a ver que existían una serie de injusticias y que, bueno, yo podía comprometerme de alguna forma en modificar esas realidades que no me resultaban agradables. Por un lado, desde el lado no solo de lo social, sino también desde el lado de lo que era la facultad y cuáles eran las exclusiones que se llevaban adelante en los círculos en la universidad. En función de eso, lo primero que hago es empezar a ir a las asambleas y en la Facultad de Sociología había un grupo que se llamaba Movimiento Mayo, que según yo recuerdo es el primer grupo que empieza a tener activismo en la facultad en Sociología. Y bueno, trato de acercarme a ellos, pero no lo logro. O sea, yo estaba en primer año, como que no puedo tener entrada en ese grupo que al mismo tiempo se va modificando en función de la realidad nacional, ¿no? O sea, la realidad nacional nos llevaba a que aparecieran otros espacios de disputa. Eso en la Facultad de Sociología. En la Facultad de Derecho, era una facultad donde estaba fuertemente arraigado lo que era el CNU y lo que era la derecha del peronismo. Por lo tanto, era una facultad donde la política prácticamente no existía. A partir del ingreso en general de todos los estudiantes en el año 69, empieza a tener otro cariz y empezamos a asistir a las asambleas, pedimos que se hagan determinadas huelgas por cuestiones que no estábamos de acuerdo y bueno, yo empiezo a participar activamente. Junto conmigo hay otros compañeros desaparecidos como por ejemplo Federico Abáez y Hugo Alaiz, que también eran compañeros míos en la facultad y éramos un poco la punta del disgusto, o sea, éramos diferentes a lo que era la Facultad de Derecho. A raíz de que estudiaba Sociología, los compañeros de Sociología me conectan con otros compañeros de Derecho que pretendían ya en el año 70, no estoy segura si fue 69 o 70, pretendían armar una lista para disputar el centro de estudiantes. En ese marco formo parte de la lista y si bien la lista pierde por muy poquitos votos, pero era bastante coherente con la ideología de la facultad, yo en mi curso me elige como delegada, lo cual no fue fácil porque en ese momento la lista que ganaba era la que manejaba el centro, invitaba a los delegados por curso y en el caso mío, que era la única delegada de la otra lista, me cerraban la puerta con llave. Fue un aprendizaje, ¿no? Un poco ver que en realidad todo hay que pelearlo, que nada te lo dan en forma gratuita. Yo era delegada de curso y bueno, iba a las asambleas, llevaba adelante posiciones para que la universidad tuviera incorporación de todos los sectores sociales y no fuera solamente para una élite. Esta facultad era paga, o sea, era muchísimo más fácil de la Facultad de Sociología. En el año 71, en el marco de... O sea, nosotros tomábamos la facultad cuando no estábamos de acuerdo, hacíamos manifestaciones, los aniversarios del Cordobazo hacíamos actos. En ese marco y en el marco de una protesta estudiantil, en el año 71,
si no me equivoco, 71, la matan a Silvia Filler. La matan a Silvia Filler en el aula magna de la Facultad de Arquitectura. Que en realidad, independientemente de si Silvia Filler militaba o no, es un hecho de violencia que lleva adelante la derecha de Mar del Plata para callar la voz de aquellos y como para dar un escarmiento y decir, bueno, esto no se hace, no se piensa, no se habla, no se discute, no se... Ante ese hecho de Silvia Filler se genera una efervescencia en Mar del Plata bastante importante porque realmente nos habíamos visto todos avasallados porque de golpe Mar del Plata era un poco la ciudad feliz a pesar de todo, donde había un centro y el centro fundamental era Santiago del Estero y San Martín, y ahí nos juntábamos todos, fuéramos de donde fuéramos, y charlábamos, discutíamos. Un hecho de violencia donde hay un muerto es como que, digamos, nos pone en otro lugar. A partir de este hecho de violencia se arma lo que se llamó la Coordinadora de Repudio y Justicia, que tenía como objetivo ejercer la justicia y al mismo... O sea, nosotros pretendíamos que fueran juzgados y castigados los que habían participado en la muerte de Silvia Filler. Dado que, como en Mar del Plata era chico, como te decía hace un rato, todos nos conocíamos y sabíamos quién era el otro. ¿Y quiénes conformaban esto? ¿Quiénes conformaban? Esta agrupación. La del CNU. Y bueno, en el CNU... No, la que ustedes conformaron a partir de la muerte de Silvia Filler se arma una coordinadora. Esa coordinadora estaba formada por delegados de cada facultad y delegados de los sindicatos combativos. En ese marco, y en un marco de ingenuidad total, yo veo después de muchos años, pretendíamos esclarecer justicia sobre lo que había pasado. Pero estábamos en un gobierno militar, nadie nos daba bolilla, la policía los amparaba, de hecho muchos de los procesados por lo de Silvia Filler fueron guardaespaldas de sindicalistas, tuvieron participación activa en Ezeiza. O sea, nosotros nos estábamos peleando con un monstruo bastante grande y por ahí no teníamos dimensión, se nos escapaba de las manos. En ese marco, yo lo que siento que las coordinadoras, las representaciones de ese marco no daban ningún resultado. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos un gobierno democrático y tampoco teníamos un gobierno que nos fuera a defender a nosotros dentro de los derechos, que pasaba por otro lado y pasaba por buscar formas que permitieran que se notara de una forma real el descontento popular. En ese marco, y en función de un compañero de la facultad que más o menos me conocía, me hace una cita con un miembro de, en ese momento, lo que era el ERP. A esa cita vamos dos compañeros que no nos conocíamos entre nosotros, uno de ellos era Fernando Rey y la otra era yo. Ahí nos habla un compañero bastante duro que venía de Buenos Aires y nos plantea con una dureza terrible lo que implicaba asumir un compromiso en ese momento de lucha armada. Yo, para ser sincera, me pegué un susto bárbaro y llegué a mi casa y no me podía dormir. Pero yo pensé que en ese momento político, si uno era coherente, tenía que ser coherente en serio y si no, dedicarse a otra cosa. A mí la política me gustaba. A mí me gustaba pelear por incluir y porque hubiera justicia, entonces yo dije, no, este es el camino. En ese camino ingreso en lo que era el ERP y entre los compañeros tuve el placer de conocer acá en Mar del Plata a compañeros que están desaparecidos como Tomás Fresneda y Mecha Algañarás, a Fernando Rey, que lo mataron en Tucumán. Mecha y Tomás son parte de La Noche de las Corbatas y formamos un grupo operativo. ¿Cómo es tu formación en el ERP? ¿Cómo es mi formación? Sí, ¿cómo te formás dentro del ERP? Bueno, yo dentro del ERP nos formábamos con charlas que venían algunos compañeros y nos formábamos también en todo lo que fuera formación militar. Venían algunos compañeros, traían documentos, leíamos, estudiábamos. Al mismo tiempo nosotros éramos estudiantes de la facultad. El ERP había dejado bien claro que no le interesaba la facultad, por lo tanto que en algún momento
se hablaba de la proletarización, pero lo que yo creo que nos marcaba a todos era el compromiso que teníamos como miembros de un país que queríamos que fuera diferente. Eso era lo que nos marcaba. Yo creo que eso marcó a todos los militantes de nuestra generación. Un compromiso muy grande con el otro y una necesidad muy grande de modificar la realidad, que muchas veces, en el caso mío personal, hasta se mezclaba con lo religioso. Yo había sido muy religiosa, no muy religiosa de qué sé yo, de ir a misa o hablar con el cura, pero sí yo recogía la doctrina cristiana como una herramienta de igualdad, o sea, yo eso lo valoraba y me parecía, en un primer momento, cuando empiezo a militar, yo sentía que era una obligación como cristiana ser así. Es más, yo participaba cuando era más chica en un grupo que eran las guías argentinas. Y éramos, ¿Qué era eso? Eran como los scouts, pero eran hombres, eran mujeres, los scouts son hombres. Entonces nosotros, aparte de ¿qué hacíamos? ¿No? Y ahí yo creo que aparece un indicio de cómo era yo y otras compañeras que también eran guías y son desaparecidas o militaron. Nosotros una vez por semana íbamos al hospital a ayudar a los chicos. Nosotros hacíamos fiestas, recaudábamos fondos y íbamos a ayudar a una villa. O sea, dentro de ese grupo que eran las guías, que vos podés decir no tiene nada que ver con la política, de última se manifestaban también esa sensibilidad y esa necesidad de que las cosas no fueran crueles como eran, que la realidad no fuera tan cruel. Bueno, en ese marco empiezo a militar con el ERP y nosotros no hacíamos grandes cosas. Hacíamos pintadas, por ahí repartos, por ahí había sido lo de el secuestro de Salustro, donde se había habido una importante dinero, un rescate que se pagó y con eso se utilizó, era antes de que empezaran las clases, compramos mochilas, portafolios había en esa época, no mochilas, cuadernos y repartimos en los barrios más humildes. En ese marco y en la situación del país en general pasa la fuga de Rawson y los asesinatos de Trelew. En ese marco, como estudiante universitaria, al mismo tiempo, por supuesto, en forma secreta, siendo militante de una organización militar, decidimos llevar adelante acciones de propaganda. Por otro lado, agitamos, y eso lo hacemos de acuerdo. Mar del Plata es una ciudad muy especial, entonces lo que era el ERP y lo que era la FARC era como que éramos, en la realidad, primos hermanos, porque vivíamos cerca, nos juntábamos en la misma casa para dormir, compartíamos todo. Ninguno le decía al otro lo que era, pero era evidente que había un marco de que éramos muy parecidos. En ese marco, tanto los compañeros de la FARC, fundamentalmente yo recuerdo a Rolando Yeckel, y yo y Federico Báez empezamos a activar para que en la facultad se lleve adelante un paro, para que se repudie, y por otro lado nosotros empezamos con acciones de propaganda. Acciones de propaganda que implicaban repartir volantes, pintar paredes, hacer actos relámpagos, mostrando qué era lo que había, o sea, nosotros lo que planteábamos era que había que decir la verdad de lo que había pasado y no que lo que estaban diciendo los medios. En ese marco y en una pintada en una escuela nacional donde nosotros después entrábamos a repartir volantes, es donde me detienen, a mí y a otros 5 compañeros. ¿Qué año era? 72, septiembre del 72. O sea, ahí nomasito de lo que había sido Trelew. ¿Quiénes te detienen? ¿Qué fuerza? La policía provincial. Me detiene la policía provincial, a mí y éramos 5 compañeros. Nos detienen y nos llevan a la comisaría segunda, después nos damos cuenta, ¿no? Después nos llevan a un centro clandestino en ese momento también, donde nos torturan, nos amenazan y bueno, tratan de sacarnos información. Les resultaba muy raro, y yo me doy cuenta de los interrogatorios, que nosotros tuviéramos cosas que nos asociaban, por ejemplo, con la FARC. Era raro. Después me entero que cuando allanan una de las casas nuestras, había banderas que decía Perón vuelve. Entonces realmente era una mezcla, porque por un lado teníamos
todos los símbolos del ERP, y por otro lado también teníamos banderas y acercamientos con el peronismo, volantes. Bueno. Nos tienen acá, creo que son, nos trasladan el 9 de octubre. ¿A dónde? Nos trasladan a Devoto. Nos trasladan a Devoto, era el día de mi cumpleaños, así que por eso me acuerdo tanto. Nos trasladan a Devoto en un celular, nosotros no sabíamos dónde íbamos. Ya estábamos legalizados, pero no le avisan a nuestros padres. Yo tenía 21 años, no le avisan a nuestros padres, había compañeras que eran más chicas. Nadie nos dice nada y nos mandan a Devoto. Es más, mi mamá contaba que cuando llega a la comisaría, porque en ese momento también nos conocían todos, entonces era un poco como que nos iban a largar. Llega con una torta porque era mi cumpleaños y le dicen, no, se la llevaron. Nosotros denunciamos las torturas y nos trasladan a Devoto. En Devoto, yo voy rápido, vos me dirás si corto o no corto. Perfecto. Nos trasladan a Devoto y me toca, me llevan en Devoto estaban por un lado los pabellones y por otro lado el pabellón 49, que era para madres. En ese momento una de las compañeras, que era más chica, me dice que estaba embarazada. Yo creí que se me venía el mundo abajo, porque de golpe estar presos y una de las compañeras que estuviera esperando un bebé me pareció terrible. Así que dijimos, no sabíamos qué hacer tampoco, porque por ahí ahora, los 22 años es una cosa. En la época nuestra realmente éramos chicos en el sentido de que no teníamos muchas experiencias de vida, pero sí asumíamos un compromiso que iba más allá inclusive de nuestra edad, porque éramos todos chicos y sin embargo todos asumíamos el riesgo de exponernos por un país mejor. Bueno, entonces Mary Roldán, que era la que estaba embarazada, queda en el pabellón 49, a Cecilia Barral y a mí nos mandan a uno, creo que era el tercer piso, y yo termino en la celda 311. Al lado mío, después me entero que estaba Ana Berraute de Oberlin, y bueno, voy conociendo a las compañeras de pabellón. Cuando yo entro en el pabellón, la situación era muy crítica porque veníamos de la fuga y de lo de Trelew, entonces se había instaurado el régimen de extrema peligrosidad, que inclusive pretendían hasta vestirnos de naranja. Pero bueno, eso no lo lograron, pero sí lograron, caminábamos con las manos atrás, no podíamos, había una compañera por celda, no nos podíamos juntar nada más que en el recreo, lo que implicaba, yo cuando llegué, era una situación de soledad y de no saber qué venía después. Por suerte, la compañera de al lado, que es Ana Berraute de Oberlin, me manda una muñequita hecha con un papel de cigarrillo y con un papelito a través de una celadora que se ve que era permeable, diciendo, somos todos compañeros, quédate tranquila. Bueno, eso a mí realmente fue como decir, bueno, estoy acá porque yo no había conocido nunca Devoto, no sabía ni dónde estaba. Y bueno, en el recreo, el primer recreo, se me acercan las compañeras, también nos preguntan cómo era que habíamos caído con banderas de Perón Vuelve, porque era medio confuso el asunto. Así que bueno, explicamos la situación, explicamos lo que era Mar del Plata, lo que es Mar del Plata. Mar del Plata es una ciudad donde nos conocemos todos y en general en ese momento, ahora no porque la política ha podrido mucho, nos queríamos todos, no importaba de dónde eras, ¿viste? El afecto trascendía las diferentes instrumentaciones para el mismo objetivo, porque de última nadie quiere algo diferente, todos queremos lo mismo. Entonces, bueno, ahí en Devoto empiezo a transitar una parte de mi vida que, si bien no fue mucho porque fueron 8 meses, fue totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Yo en ese momento vivía con mi mamá, estudiaba, me llevaban la leche a la cama. Entonces de golpe me encuentro en un medio que, bueno, como que hice un clic. Pero en el primer recreo, cuando vi todas las demás compañeras, realmente como que me sentí muy tranquila dentro del marco de lo que era la cárcel, ¿no? Bueno, ahí lo primero que hacemos, que yo recuerdo, como para vencer al régimen de extrema peligrosidad, y porque no teníamos radio,
no teníamos calentador, nos abrían la mirilla y nos daban la comida, era un régimen bastante feo, digamos, sobre todo porque el preso y nosotras como presas es muy buena la socialización con el otro, ¿no? Porque te ayuda a que no se te hagan tan largos los días. Pero bueno, eso no lo lográbamos y para Navidad hacemos una huelga de hambre, que la huelga de hambre es de 17 días. Ahí logramos que nos dejen entrar a la radio y que pongan más, que tengamos recreos más largos, que nos dejen salir al pabellón donde estaba la mesa, que nos dejen hacer gimnasia, creo. Empezamos a lograr algunas reivindicaciones. Ahí empiezo a conocer a las compañeras, estaban los 3 grupos en ese momento, 4. Había compañeras de una o dos compañeras de la FAP, había compañeras de la FAR, estaban todas las compañeras en el mismo pabellón que habían participado en Sánchez, inclusive Gabriela Joffre, que después es desaparecida. Estaba también gente de Montoneros como Ana Oberlin, y bueno, estábamos las compañeras que éramos del ERP y del PRT. A partir del que logramos quebrar ese régimen tan estricto, empezamos a reunirnos, a repartir documentos, o sea, los documentos se copiaban en unos papeles muy finitos o sea, lograba entrar un documento de afuera. Entonces lo transcribíamos y hacíamos como rollitos muy chiquitos que los guardábamos donde pudiéramos, después de que los leíamos, para pasárselo a otro compañero, a otra compañera. Teníamos visitas los sábados, los familiares trataban de reconfortarnos y darnos la mayor cantidad de cosas que tenían, o libros, o información, o lo que fuera que nos hiciera a nosotros mantener permanentemente la conciencia de quiénes éramos. Y que de última, a pesar de que nos maltrataban, nosotros éramos la expresión de una parte del pueblo que quería una liberación y que había muchas compañeras, como por ejemplo Silvia Urdampilleta, que era una excelente compañera de Córdoba, que era médica y que en la tortura le habían destruido los riñones, por lo tanto tenía problemas. Silvia era muy buena, no solo muy buena persona, sino muy buena compañera, y una compañera que permanentemente estaba mostrando con el ejemplo. Yo la recuerdo con mucho cariño y con mucho respeto. Bueno, en ese marco de charlas yo empiezo a visualizar el peronismo. No porque charlara con las compañeras del peronismo, sino porque las noticias que nos llegaban de afuera y por ahí hacíamos charlas generales, empiezo a visualizar que el peronismo realmente era un movimiento en la Argentina a través del cual se permitía construir y llevar adelante modificaciones. Pero de todas formas sigo charlando, sigo estando en el ERP, sigo charlando con las compañeras peronistas cuando se podía. Y bueno, la convivencia en la cárcel era, en el medio de la desgracia, era satisfactoria por los que teníamos al lado. Bueno, en ese marco de huelgas de hambre, hicimos otra huelga de hambre pidiendo cosas, fuimos consolidándonos todas y llegamos a la época previa, primero la vuelta de Perón, y después en noviembre, el 7 de noviembre, y después las elecciones y la asunción de Cámpora. Yo voy a decir qué es lo que yo pienso, ¿no? Cuando asume Cámpora empieza a circular, o sea, cuando estaba por asumir, que nos liberaban. Ante eso se decide tomar todos los pabellones del penal. Cada pabellón organiza un grupo que le pide a la celadora las llaves. Le explicamos que a partir de ahora nos hacemos responsables nosotros, que nos entreguen las llaves y, nos hacemos cargo del penal. Y empezamos a circular entre uno y otro piso.
Yo creo que eso fue el 22 o el 23, no estoy segura. Cuando asume Cámpora, con una gran movilización popular, llega la noticia de que, bueno, o el día antes, que nos iban a amnistiar. Ahí hay dos posturas, una de las compañeras peronistas y otra la de las compañeras del ERP. Las compañeras peronistas planteaban que la amnistía era un hecho y que el compañero Cámpora nos iba a liberar. El ERP en ese momento, y ahí es otro de los puntos donde yo disiento, el ERP plantea que no nos van a liberar y que nos tiene que rescatar el pueblo. En realidad yo en ese momento creo que el gobierno popular nos va a liberar, estaba convencida. Pero respetaba a la conducción y a lo que planteaban los compañeros. Con decirnos que cuando nos vienen a decir nos vamos, yo decía no nos vamos, porque si bien a mí me parecía que el gobierno popular nos iba a liberar, de última tenía el caso de que no íbamos a salir, si no nos liberaba el pueblo. Por eso que hay unas corridas afuera en Devoto. Bueno, cuando salimos nosotros de Devoto, no vamos a festejar. Por eso digo que hay un problema, una diferencia de concepción. Los compañeros del ERP piensan que tenían que cuidarnos y nos mandan a lugares y a casas donde estuviéramos protegidos. Y bueno, no participamos en ningún festejo, hecho del cual me arrepiento hasta el día de hoy, no haber dicho ahí hago lo que quiero. Pero realmente no sabíamos, o sea, un preso de golpe salimos nosotros y nos encontramos con que había un montón de gente, la gente nos quería abrazar. Fue una cosa hermosa, hermosa. Salir de un penal porque nosotros teníamos conciencia de lo que éramos y por qué estábamos presos, que no estábamos presos por casualidad. Entonces, eso fue, ese hecho y ese contacto para todos fue importante y para mí fue determinante. Cuando nosotros después del penal y después que salimos a los 2 o 3 días, teníamos una cita con un compañero responsable que en ese momento era del ERP. O del PRT, posiblemente fuera del PRT. Me plantean que me tengo que ir a Mendoza. Entonces yo le planteo al compañero que en realidad yo no me quiero ir a Mendoza, yo quiero volver a Mar del Plata, porque tengo dudas. El compañero me plantea que precisamente porque tengo dudas, ellos ya sabían que yo tenía dudas, quieren que vaya a Mendoza, donde las dudas se me van a aclarar. Entonces yo le planteo que no, que yo me voy a Mar del Plata, que es mi lugar, que ahí me voy a encontrar con los compañeros. Así que bueno, quedamos en eso y que yo no estaba segura que si quería seguir en la organización. Eso es muy doloroso, porque uno no es que se va de una organización, se va de una estructura donde aparte de la militancia, el compromiso, existe el afecto. Entonces, para mí fue muy doloroso. Pero pensaba que era lo que tenía que hacer. De todas formas, tomo la decisión de no hacer pública mi decisión, menos en un momento que los presos salíamos y todo el mundo quería o charlar con nosotros o entrevistarnos o que contáramos cómo había sido. Eso permitía levantar una línea política y a mí me pareció que yo en eso tenía que ser cuidadosa. Entonces participo de todos los actos y de todas las reuniones, pero no hablo. O sea, acompaño, pero sin hablar. Porque realmente entre esos compañeros que volcaban su experiencia en la facultad o en los sindicatos, estaban mis compañeros. Por lo tanto, yo opté por callarme la boca. Ellos ya sabían que yo me iba. Por supuesto que en ese momento, cuando alguien se iba de algún lugar, te daban con un caño de ideológica. Bueno, todo. ¿Y a dónde pasas? Bueno, entonces ahí pido la incorporación en la FARC, que en realidad era lo más cercano a nosotros, ¿no? A lo que era el ERP. Y era peronista. Pido la incorporación a la FARC y me mandan a un barrio, primero que nada. Decir, por favor, la significación de las siglas. La FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias. Yo nombré hace un rato a un compañero, Rolando Yeckel, era el compañero que éramos re amigos, ¿no? Muy, muy amigos. Entonces, desde antes y desde después.
Yo con él charlo mucho de política, discutimos, hay cosas que yo me doy cuenta que lo que él me está planteando es así, no de otra forma. Bueno, ¿qué pasa? Yo era alumna de la Facultad de Derecho y de Sociología. En Sociología no vuelvo, porque había algunos macartistas, ¿para qué vamos a mentir? Entonces no, vuelvo a Derecho, donde era bien recibida y en ese momento Juan Méndez, que era un compañero también, que ahora está en Naciones Unidas, algo de eso, es de acá de Mar del Plata, Juan Méndez llama a un concurso en Derecho Político y yo me presento y lo gano. Lo gano como para ser ayudante alumna, pero en realidad creo que di una clase, porque lo que nosotros le decíamos los fachos, que era la derecha, tenía una obsesión terrible con, empiezan las primeras acciones como de amedrentamiento y castigo y en algunos casos muerte de los militantes populares y de aquello, o sea, ya te estoy hablando, en el 74 existía esa movida. Entonces, ¿qué pasaba? Yo llegaba a la facultad y me tenía que esconder, o me avisaban, Estela, no vengas porque la mano está pesada, o sea que di una sola clase. Mi experiencia como docente fue muy pobre, me gustaba. Y bueno, la cuestión es que en ese marco se hace el ataque de Azul. Coincidentemente con lo de Azul, había pasado un compañero que era del ERB a saludarme, pero yo no sabía ni dónde iba ni de dónde venía, porque aparte todos los militantes sabíamos perfectamente que no se preguntaba, ni se decía, ni se hablaba. Viene ese compañero, que es la última vez que lo veo, no sé si, porque tampoco sabía el nombre, o sea que... y yo después me voy con mi mamá, esas cosas de la suerte o llamar o destino, como vos quieras. Mi mamá tenía que cambiar los restos de mi abuela en Chacarita, porque nosotros éramos de Buenos Aires. Y me dice, ¿no me acompañás? Sí, dale, te acompaño. Nos vamos las dos a Buenos Aires y cuando estábamos en Buenos Aires me llama mi hermana que tenía una orden de detención y que habían allanado mi casa. Ahí yo ya, en ese momento ya era orgánica, porque yo empiezo a ser orgánica de Montoneros después de la fusión. Yo pido la incorporación en la FAR, pero cuando ingreso es después del 12 de fusión entre FAR y Montoneros. Y ahí pasa a ser una sola organización, que era Montoneros. Entonces, cuando entro directamente a Montoneros. Cuando allanan mi casa, yo estaba en Buenos Aires, me comunico con los compañeros y les digo qué hago. Los compañeros dicen que espere un poquito, que me quede en Buenos Aires, que mi mamá viaje y así hacemos. Yo me quedo en Buenos Aires y me dicen que me tengo que presentar a declarar en la Federal. Yo la verdad que poca gracia me hizo, pero en ese momento estaba Iñiguez y estaba Trosler y los compañeros plantean que me presente, que no me va a pasar nada. De todas formas, me acompaña un abogado, dos abogados en ese momento, y me presento a la Federal. En la Federal me hacen un interrogatorio y manifiestan claramente que sabían que yo no había estado en Azul. Y me dice el comisario, nosotros sabemos que donde estás ahora es legal, pero también va a ser ilegal. Bueno, entonces me plantea, mi mamá era viuda, y me dice, vos no, tenía una casa de remates, vos no preferís quedarte a ayudar a tu mamá y seguir estudiando, y yo le digo, por supuesto que sí. Entonces me dice, mirá, dice, yo de tu cara no me olvido más, vos sabés lo que es esto, por lo tanto, si vos no haces lo que dijiste, sabés lo que te puede pasar. ¿Recordás quién es el que te...? No, no me recuerdo. Lo que me recuerdo cuando estuve presa en la segunda, del único que me acuerdo es de Blaustein, que después lo procesan por crímenes de lesa humanidad. Bueno, entonces esa misma noche yo ya tenía un acuerdo que en algún momento me iba, porque realmente era insostenible. Yo iba al barrio y me tenía que acompañar algo. Era ridículo, rayaba en... Un militante se tiene que mover por todos lados como pez en el agua. Y si tenés uno o dos que te acompañan, por si acaso, sonaste. Entonces, bueno, yo ya había pedido que me trasladaran. Y bueno, en ese momento, después de que yo voy a la Federal, llega el traslado. Y me voy a La Plata.
Llego a La Plata, todo el mundo me dice, ibas a una ciudad que estaba bastante virulenta. El día que yo llego es el día que renuncia Bidegain, después de lo de Azul también. Entonces, pero en realidad a mí en La Plata no me conocían, y acá sí. Y el problema era la aportación de nombre y de cara. Entonces voy a La Plata, en La Plata me estaba esperando Miguel Zavala Rodríguez, y me conecta con el Flaco Salas, que fue mi responsable. El Flaco Salas es un compañero que lo matan en Margarita Belén. Era un compañero excelente que me cuida permanentemente hasta en los detalles, de que no anduviera sola, si quería ir al cine buscaba a alguien que me acompañara. O sea, realmente la militancia en nuestra época era una suma de afectos y convencimientos hacia un objetivo común. El otro era lo mejor que teníamos. Era el que estaba al lado nuestro, el compañero que estaba al lado nuestro era lo mejor que teníamos. Y yo eso lo rescato porque fue importante en nuestra formación y en nuestro camino por la vida, ¿no? Entonces, todo era esfuerzo. Inclusive había veces que no podíamos y hacíamos igual las cosas, porque teníamos una voluntad. El libro La Voluntad no se llama casualmente La Voluntad. O sea, la voluntad de los militantes revolucionarios era todoterreno. Entonces, bueno, este Flaco Salas, que yo lo menciono porque realmente para mí fue un ejemplo en todo, me lleva a militar a Ensenada, a Villa Tranquila. En Villa Tranquila hay partes que les digo que no me las acuerdo, pero no sé por qué, debe ser algo que me pasa en el Valero y que hay partes como que las tengo saltadas, que de golpe aparezco en un lugar y en otro. Voy a Villa Tranquila, que era en Ensenada, y me toca militar en un barrio realmente donde había un trabajo político y donde los compañeros del barrio, apenas llego, me abren todas las puertas. Ahí me bautizan como Connie, que es un nombre que hasta el día de hoy sigo usando, y ahora les voy a contar por qué lo sigo usando dentro de un rato. Si lo hago muy largo me dicen. La cuestión es que llego a Villa Tranquila y empiezo a militar en el barrio. Empiezo a militar en el barrio y pasé momentos feos porque por ahí no tenía lugar donde estar, no tenía casa, andaba boyando. En un primer momento no tenía ni documentos ni dinero, hasta que se entera una compañera que era la mujer de Felipe, de Lewinger, que lo habían matado acá en Mar del Plata, y cuando se entera de mi situación, inmediatamente me llama, me hacen... Aparte, a mí lo que me ocurre es que en la estación terminal de La Plata me cruzo con Blaustein. O sea, yo estaba en La Plata sin que nadie supiera y me encuentro con uno de los que me había detenido. Y entonces, cuando lo informo, la colorada, que le decíamos así, se pone todo al hombro y me resuelve la cuestión de documentos, dinero, lugar donde vivir. O sea, también una marca más de cómo éramos, ¿no? De cualquier organización. ¿Cuánto tiempo permaneces ahí? ¿En La Plata? Ahí en Ensenada, ¿dónde estabas? En Ensenada estoy hasta fines del 74, más o menos. ¿Y después? Después de eso, formo pareja con mi compañero y empiezo a... ¿Quién? Danos el nombre. Bueno, Juan Muraca, que era de La Plata. Formo pareja con él y me trasladan de Ensenada a La Plata. Sigo en La Plata y la situación en La Plata era bastante efervescente. Y deciden los compañeros que yo estaba embarazada, estaba por nacer mi hijo mayor, que es Matías, que nace en el 75, y cae un compañero de La Plata que, producto de las torturas, empieza a cantar. En el caso particular nuestro no nos canta, pero eso nos obliga, por una medida de precaución, levantarnos de nuestra casa. Me faltaban 5 días para tener familia. Íbamos viendo la situación y viendo a ver si nos nombraban, si aparecíamos en algún lado. En ese momento nosotros vivíamos en La Plata,
en un edificio que había 3 parejas de compañeros, en diferentes departamentos. Por lo tanto, eso nos permitía saber cómo venía la mano en nuestra casa. Uno de los compañeros de los matrimonios, no sé quiénes eran, y los otros, nos enteramos después, era Aksat, que el hijo es Julián, que es defensor. Bueno, nosotros le decíamos Simón al padre y Fel también. Bueno, vivíamos cada cual en su edificio sin que ningún vecino se diera cuenta que nos conocíamos. Pero eso nos permitió que cuando nosotros nos levantamos, los otros pudieron controlar nuestro departamento y ver si caía. Inclusive nos sacaron la ropa del bebé. Que uno... A ver, contá esa situación un poco más clara. ¿Qué pasó ahí? Ustedes... Nosotros nos vamos de ese departamento. Nos vamos de ese departamento porque corríamos el riesgo de que cayera la policía y que nos llevaran. Pero en realidad el compañero que cae, que era el que estaba denunciando, diciendo, a nosotros no nos canta. Por lo tanto, ese departamento no cayó nunca. Pero en el intermedio, nosotros por prevención nos fuimos. Y los compañeros que vivían, claro, cuando nos avisan que estaba cantando y que venía a mi casa una vez por semana, nos vamos. ¿A dónde? Nos vamos primero a un hotel y después a la casa de una familia. Hasta que tengo familia. Nace Matías el 23 de agosto del 75. La situación ahí como que había dejado de cantar, pero nosotros no volvemos a nuestra casa. El médico que me atiende se da cuenta de la situación mía, entonces me dice, no vengas al hospital, que yo te voy a ir a ver dónde estás y te voy a dar el alta. Y así hace. Yo de eso rescato que nosotros no éramos una cosa aislada del conjunto del pueblo, éramos parte del pueblo y aquellos que se daban cuenta nos daban una mano. O sea, no era una cosa que por ahí un día éramos unos trasnochados que se nos ocurrió un día cambiar la realidad. No, éramos parte del colectivo. Que por ahí el compromiso que asumíamos era diferente, bueno, pero éramos parte de lo que pensaban todos. Entonces, este médico me va a ver a donde yo estaba, me da el alta y nos vamos. En esa parte, para darme, estábamos mi marido, yo, el bebé, Matías y mi mamá, que estaba terriblemente asustada y nos acompañaba como para protegernos. Yo valoré mucho a mi mamá porque siempre tuvo un respeto muy profundo por lo que yo hacía, independientemente que lo compartiera o no. Y siempre estuvo dispuesta a colaborar por ayudarnos a nosotros y a alguno que veía, ella se daba cuenta que tenía problemas. O sea, en eso, si bien mi mamá nunca militó, y es más, siempre le pareció que yo no tenía que militar, y menos en el peronismo, siempre tuvo el respeto hacia lo que yo hacía. Eso para mí siempre fue un ejemplo. Yo creo que no logro ser con mis hijos como era mi mamá. O sea, siempre me meto. Y bueno, de ahí nos vamos a Lanús. En Lanús estamos 75 hasta el 77. En el 77 cae primero el hermano de un compañero que era garantía de nuestra casa. Él era garantía de nuestra casa y nosotros éramos garantía de la casa de él. ¿Por qué? Porque tanto mi compañero como él eran legales. Entonces intercambiábamos las garantías y militábamos juntos. Ese compañero y esa compañera eran Daniel Casataro y Alicia Ramírez Abella, que eran de La Plata. Cae el hermano, primero creo que es el hermano de Daniel, y desaparece con su señora. Después, en un allanamiento, cae la hermana de Alicia con su esposo. Y a partir de eso nosotros levantamos la casa, Daniel también, levantamos todo lo que teníamos y bueno, nosotros nos fuimos a la casa de una familia. Nosotros estábamos en Monte Chingolo y teníamos estábamos en Lanús y teníamos parientes en Monte Chingolo, que es Lanús Este, cruzando la vía, que era una familia que eran todos italianos y era un barrio de italianos y sabían que nosotros éramos parientes, por lo tanto esa familia nos absorbe totalmente y bueno, estuvimos ahí hasta el mes de abril, hasta que nos vamos. Ahí, ¿A dónde se van? a Brasil.
Ahí los compañeros de la conducción nos plantean que tenemos que salir del país, nos dan el dinero para los pasajes y nos dicen que esperemos que afuera nos van a enganchar. Ahí salimos, si no me equivoco, el 9 de abril del 77. Yo con un susto bárbaro, porque por ahí no tenía susto de quedarme en mi país, pero sí tenía susto de irme a otro lado, donde no conocía. Yo nunca había salido a ningún lado, más de la capital federal no había ido. Entonces, sí, una vuelta a Bariloche con mi papá, pero como que era demasiado grande para mí, ¿no? Nunca había visto un dólar. Yo a veces comparo, cuando la gente está preocupada con el dólar, yo tenía en ese momento en el 77, 27 años, todavía no los había cumplido, tenía 26. Y yo nunca había visto un dólar en mi vida, no sabía lo que era. Comparémoslo con ahora, ¿no? Lo que es la penetración cultural, es terrible. Bueno, así que salimos a Brasil. Alquilamos un departamento. Había una compañera que estaba en Brasil que era de La Plata y en La Plata en determinado momento hay un desbande muy grande y mucha gente queda sin contacto orgánico. Y a muchos les dicen, bueno, salgan, váyanse al interior. Bueno, en ese marco esta compañera sale a Brasil. Entonces cuando nos estamos por ir, los hermanos, era de Mar del Plata, los hermanos eran de Mar del Plata, yo cuando voy la voy a buscar. Bueno, estamos en Brasil hasta que llega el compañero que nos venía a enganchar y que nos traía recursos para seguir viviendo. Por supuesto que nos traía documentos, informaciones, todo lo que hace las necesidades de un militante. Y bueno, seguimos militando afuera, o sea, afuera también nos estructuramos como estábamos estructurados adentro, en células, sin conocimiento el uno con el otro, y hicimos fundamentalmente denuncias, por ahí entrar cosas al país, todo aquello que servía para mantener lo que era nuestra organización en conocimiento de la gente, de que seguíamos, y que seguíamos organizados. ¿Cuántos años están en Brasil? En Brasil estoy hasta el año 80. Hasta el año 80, en el año 80 voy a Panamá. En Panamá estoy 4 o 5 meses, ya me he olvidado un detalle. En Brasil nace mi segundo hijo. En el año 78 nace Diego y bueno, ya éramos 2 con los 2 chicos. Cuando me preguntaste hasta qué año, me acuerdo de la imagen del aeropuerto con los 2 chicos, por eso que... Entonces, bueno, estamos en Panamá 4 o 5 meses, no fue mucho. Era como un momento de transición antes de entrar en México. Entramos en México, seguíamos militando y haciendo cosas. Nunca nos relacionamos, en el caso de nuestra estructura orgánica, con la colonia. En México había una colonia de argentinos, donde había compañeros, exilados, de todo, que se concentraban fundamentalmente en lo que era la Villa Olímpica. Nosotros nos vamos a Guadalajara, y no establecemos vínculos o sea, seguimos manteniendo la estructura nuestra muy cerrada. Eso creo que nos ayuda a preservarnos, ¿no? O sea, porque era todo lo que hacíamos era muy discutido, cualquier situación que no estaba dentro del marco de la militancia la discutíamos, la charlábamos. Y bueno, nos cuidábamos entre todos. La verdad que es el día de hoy que con los compañeros de esa estructura nos seguimos viendo. Lo cual no es menor, ¿no? Porque si bien existe el accionar del enemigo, si bien existe la suerte, también existen los criterios con los cuales uno se mueve. Y eso es importante. Entonces, bueno, estuvimos en México. Yo en el año 81 entro al país. Estoy un tiempito, cerca de un mes, vuelvo a salir a México y en el año 82 volvemos a Brasil. Volvemos a Brasil porque ya se estaban provocando todos los ingresos de los compañeros que entraban en Argentina. Bueno,
O sea, esa era un poco la actividad nuestra, o sea, si había que entrar al país entrábamos, si había que hacer propaganda la hacíamos, si había que llevar algo lo llevábamos y si había compañeros que entraban al país se le garantizaba de alguna forma la mayor seguridad posible para entrar. ¿Qué quería decir eso? Que tuvieran dinero para moverse, que tuvieran una buena documentación, que, o sea, dentro de lo posible, resguardar, entre varios grupos, era que lo hacíamos, cada cual hacía lo suyo, resguardar la vida de los compañeros que entraban al país. ¿En qué año? ¿En qué año ya vuelven a Argentina? Yo vuelvo, mi marido vuelve antes, vuelve en septiembre del 82 y yo vuelvo en el año 83. Volvemos y en ese momento tenemos una discusión política y no compartíamos la postura de Montoneros de ese momento. Pensamos que nos gustara o no, la democracia había que cuidarla, había que preservarla y planteamos que nos vamos de la organización. Como nosotros, mucha gente. Algunos lo hacen público, otros no. Nosotros no lo hicimos público. Y bueno, y se nos plantea, bueno, empezamos a tener que dar respuesta a lo cotidiano. Pasar de enfrentar al Estado a tener que vivir dentro del Estado. No es fácil. Entonces ya teníamos 2 chicos y no sabíamos dónde ir. Yo no quería venir a Mar del Plata porque tenía terror. Y mi marido planteaba que en el único lugar donde nos iban a ayudar era en Mar del Plata, que era mi mamá. Entonces, bueno, teníamos 2 chicos, venimos a Mar del Plata. Venimos a Mar del Plata y alcanzamos a comprar un terreno y entre mi marido y mi cuñado, ya estaba Alfonsín, yo igual seguía teniendo una desconfianza, hacía todo terrible, hacen la casa, que es donde vivo ahora, y yo tenía 2 chicos. Primero teníamos que darle respuesta a lo económico, entonces lo primero que hacemos, como mi mamá tenía una casa de remates y venta de muebles usados, nosotros comprábamos muebles a gente que los quería vender, los arreglábamos y los llevábamos a remate. Con eso teníamos una tranquilidad económica relativa y una ayuda muy grande de mi mamá, de vuelta lo digo porque, o sea, qué sé yo, si los chicos necesitaban camperas, zapatillas, ella se encargaba de todo eso. Bueno, yo ahí no milito porque en realidad no tenía claras las cosas. Y aparte, al estar en Mar del Plata, tampoco tenía una relación muy fuerte con los otros compañeros, que por otro lado tampoco sabíamos dónde estaban, porque al quedar fuera de la estructura es como que perdemos todo el contacto. Eso es 83, 84, y ahí tengo confusión un poco en las fechas. En los 80 realmente no tengo participación política. Tenía mucho dolor, iba a las marchas, por supuesto, a todo lo que había iba, pero no tenía un compromiso orgánico. Tampoco me animaba mucho a decir, o sea, que había estado en el exterior, que había estado por razones políticas, si bien había muchos que me conocían, en general los vecinos, yo con los vecinos no abría el juego. O sea, seguía con bastante temor o sea, pasar de ser desde los 22 años clandestina a de golpe ser nombre y apellido, era como que me dio trabajo. Ya a fines de los 80 y principios de los 90 sí me empiezo a relacionar con grupos, con lo que era el FREPASO, el Frente Grande. O sea, me voy relacionando con aquellos que en su momento me parecían que tenían un perfil de modificación de la realidad. Por supuesto que a Menem lo voto en la primera elección, pero en la segunda no. Y lo voto porque uno es orgánico, los peronistas somos orgánicos, entonces lo voto. Todavía había un compañero que era de izquierda, y venía y me decía, ¿vos sabés lo que vas a hacer? Nosotros en ese momento ya teníamos la fábrica de pastas. Y venían a comprar ravioles y él me dibujaba, me hacía dibujitos diciendo, votás a Menem y acordate que de los pañuelos, bueno. Yo igual lo voto a Menem convencida de que era lo que había que votar. Después digo, bueno, la próxima vez me corto las manos, ¿viste?
Ahí empezamos a armar, empiezo a participar en el espacio de, era el Frepaso, creo, ¿no? La verdad que Frente Grande. Hacemos un acto y me empiezo a relacionar, o sea, empiezo de vuelta a moverme como yo quería. Con mucha pelea con los radicales, ¿no? Me acuerdo, vamos a una cena y nos habían, acá en Mar del Plata, nos habían servido todas las empanadas, todo lo que había, y había problemas con los helados. Entonces yo me acerco a un compañero, un amigo que es radical, que su hermana es compañera de militancia mía hasta el día de hoy, y le digo, Manolo, le digo, nos cagaron con el postre. Y Manolo me dice, y recién empezamos. O sea, eso fue terrible, porque era que se manifestaba claramente la diferencia entre lo que era el peronismo y el radicalismo. Bueno, hacemos las votaciones, hacemos la interna, y yo pienso que el eje mío en este momento, donde yo no sabía dónde tenía que estar parada, porque tampoco me cerraban las estructuras del peronismo. Hay compañeros que hicieron bien y se metieron y modificaron. Yo realmente no me daba. Entonces pienso que lo más importante es relacionarme con los chicos de hijos. ¿Por qué? Fundamentalmente yo pensaba que me hubiera gustado si mis hijos estuvieran en una situación como los chicos de hijos. Y a mí lo que me hubiera gustado que los compañeros los acompañaran. Entonces, en función de eso, empiezo a buscar y encuentro a las hijas de Daniel y de Alicia, de Daniel Casataro y de Alicia Ramírez Abella. Yo tenía bastante temor a acercarme a ellos porque el hecho de que en una familia haya una parte no esté y otros que eran parte de la misma estructura estén, es doloroso. Es doloroso para nosotros, es por ahí a los otros los lleva a pensar, o no, pero yo tenía esa cosa de saber que yo estaba y los otros no estaban. Bueno, me empiezo a relacionar con ellas y a través de ellas con diferentes hijos de compañeros. Yo a todos les decía, yo estoy, porque ya eran grandes, ¿no? Si ustedes me precisan, cuenten conmigo, pero tampoco las voy a estar hinchando ni... me llamaban, venían a comer a casa. En el momento cuando me encuentro con Juliana y con Rosana, creo que fue una emoción muy grande porque yo no sabía cómo llegar a ellas y una compañera, se había formado el grupo de hijos y una compañera me dice, que eso ya era en los 90 me parece, no me acuerdo. Una compañera me dice, sí, se formó hijos y mi hija está, y digo, yo ando buscando a las chicas de Casataro. Y me mira, Laura, nunca habíamos hablado de ese tema, y somos re amigas, y me dice, bueno, dice, una de las chicas de Casataro es compañera de mi hija. Entonces, digo, ¿y cómo hago para llegar? Y dice, bueno, deja que yo hablo primero con ella. Cuando habla con Juliana y con Rosana, las chicas le dicen que por supuesto que me querían conocer. Ella les da mi teléfono y me llaman. Entonces, hablo con Juliana, yo las conocía de bebés y a Rosana desde que había nacido. Y le digo a Juliana por teléfono, me acuerdo de las manitos tuyas, porque tenía unas manos muy gorditas. Y me dice, y las sigo teniendo. Bueno, quedamos en encontrarnos a la tarde del otro día, que era un sábado. Y me llaman a la mañana que no aguantaban, que ya querían venir. Ya a fines de los 90 la situación era caótica en todo el país. Empiezan las movilizaciones, participamos, sacamos comunicados, yo ligada por ahí más que nada a compañeros de militancia, sin ninguna orgánica concreta. Y en el 2001, con la explosión que se da, la explosión social, empiezo a participar en ¿cómo se llamaban? Asambleas de los barrios. Empiezo a participar en las asambleas y ahí noto claramente, más de que todos los días, las ausencias. Bueno, me pongo todo al hombro lo que puedo del barrio mío y la situación y trato de dar la discusión política ahí también, ¿no? Y por qué estaba pasando esto.
En ese marco sigue las asambleas, sigo participando, pero ya con una participación más activa y referenciándome dentro de lo que era mi barrio. En el 2002 hay una charla que yo no sabía quién iba a votar. Hay una charla que viene Bonazo y ahí me queda en claro que lo tenía que votar a Néstor Kirchner sin ningún lugar a duda. Cuando vienen las elecciones lo voto a Néstor. Por supuesto que nos provoca una alegría inmensa, nos provoca ver qué era lo que decía, qué era lo que sentía y qué era lo que iba a hacer. No lo podíamos creer, porque encima rebasaba nuestras expectativas. Yo siempre digo que Néstor hizo cosas que no sé si nosotros hubiéramos hecho. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos cola de paja en muchas cosas. Entonces, pero Néstor, con un coraje increíble y con una determinación, llevó adelante todas las medidas necesarias para que la democracia realmente se pudiera ejercer como tal. A partir de ahí empiezo a sentir la necesidad de participar en un grupo orgánico, que no da más con la buena voluntad, con juntarme con uno, con otro, con hacer un volantito, con ir a las marchas y llevar volantes a las marchas, no, que no de estar en la cooperadora del colegio, que no alcanza. Y decidimos con otros compañeros armar una agrupación. Armamos una agrupación que en principio se llama 17 de noviembre y que por supuesto no teníamos ni lugar. Nos reuníamos en un bar, tratamos de traer a otros y en ese momento nos empiezan a entrevistar a partir del conocimiento de la agrupación muchos estudiantes de secundaria, porque por ahí los profesores les pedían que hicieran monografías, o sea que todos los viernes teníamos un cassette y los chicos nos entrevistaban. Eso también lo usábamos como herramienta de militancia porque por supuesto que volcábamos los conceptos políticos y los ejes por donde pasaban. Bueno, fue una tarea muy buena esa, ¿no? Y bueno, seguíamos con esta 17 de noviembre, pero se incorpora más gente y no nos gustaba el nombre. Entonces se la cambiamos y a partir de ahí fuimos Encuentro Nacional y Popular, que es ENAPO. Que habrá sido a partir del, qué sé yo, 2004, en fin, no tengo exactamente la fecha. A partir de ahí empezamos a formar parte de lo que era la mesa política del Frente para la Victoria. Empezamos a formar parte y yo entro a conocer una política que para mí era totalmente desconocida. Yo siempre me había movido primero con compañeros iguales que yo, a los cuales me sentía totalmente confiada y de golpe empiezo a conocer las partes de atrás de la política. Si bien había compañeros que participaban, compañeros de la historia, ¿no? También había otros militantes que tenían una concepción diferente. Bueno, y ahí vamos armando las diferentes listas en todo el 2000 del Frente para la Victoria, donde logramos colocar primero a Adela como senadora nacional, provincial. Después metemos concejales y llevamos adelante la defensa de Néstor. Cuando tenemos que hacer la concertación la hacemos y levantamos el Proyecto Nacional Popular y Democrático y ahí en forma más orgánica tratamos de conseguir ser predicadores de lo que es esto. Néstor al mismo tiempo tiene toda la cuestión de derechos humanos que impulsa y nosotros en eso nos montamos y seguimos trabajando. Hasta el año 2009 sigo militando, pertenezco soy del ENAPO, yo soy fundadora del ENAPO, nos reuníamos y en el año 2009 es que nos va tan mal en las elecciones, ¿no? Las legislativas. Y yo sentía la necesidad de tener un referente nacional, porque siendo una agrupación chica o grande, pero sin tener de dónde colgarte, es como que te serruchan el piso permanentemente. O te sacan compañeros, o necesitan laburo y se van a otra agrupación. Nosotros no teníamos recursos de ningún tipo. Era simplemente convencimiento político y ver cómo aglutinábamos gente. Llegamos a tener bastantes compañeros. ¿Y qué hacen ahí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? ¿Se crea una necesidad entonces? Primero, bueno, discutíamos política y en el año 2009, que yo veía que era necesario un referente nacional,
coincide con que me llama el Barba Gutiérrez, que es el intendente de Quilmes. El Barba es un compañero que me conocía, no personalmente, pero sí por otros compañeros, y me invita a participar de lo que en ese momento era la convocatoria militante de la Bernalesa, que se hace en Quilmes y que convocaba a compañeros de todo el país, y que se llamaba la Bernalesa porque ahí había habido compañeros de la interna que eran desaparecidos. Nos reunimos en la Bernalesa, que era una fábrica recuperada, que había sido devastada en la época de la dictadura, o sea, muertos sus obreros, cerrada su trabajo, todo. Entonces, como un símbolo, le ponemos ese nombre y nos empezamos a reunir ahí. Yo viajaba de Mar del Plata y empiezo a armar, o sea, sigo con mi armado que lo incorporo a la Bernalesa. Después la Bernalesa pasa a ser Corriente Nacional Néstor Kirchner, y bueno, en el año 2011, el Barba me plantea la necesidad de que yo dispute poder. A mí, yo decía, no, pero yo no sirvo, no, dice, vos tenés que disputar poder y tenés que instalarte, porque no puede ser pura voluntad. ¿De qué manera disputas ese poder? Bueno, entonces me plantea, primero me dice, bueno, a ver, ¿qué podés ser? ¿Intendente? No, ni loca. Entonces yo le planteo que diputada provincial. ¿Por qué? No elijo diputada provincial porque sí. No, es que tiene que ver. Sí. Tiene que ver, ¿por qué? Porque el diputado provincial es aquel que está cerca de la gente y del pueblo. Entonces, eso me permitía llegar con las políticas de gobierno a los sectores realmente donde tenían que llegar. Porque eso siempre fue una obsesión un poco que yo tenía, no una obsesión, pero una caracterización, que las mejores políticas en la medida que nos lleguen, sonamos. Entonces, hay que garantizar que lleguen las políticas nacionales. Bueno, ahí hay peleo como nunca peleé en mi vida y no sabía ni cómo hacer para que me metan en la lista. Porque aparte tiene todo un folclore terrible eso, ¿no? Que se juntan en un lugar que nadie sabe, que elige, ¿no? Bueno, la cuestión es que el día que cerraban las listas no me habían llamado. Entonces, nos vamos a Buenos Aires, me acompaña Yamila, y ahí logramos que me pongan novena. Cuando voy a firmar a las 12 de la noche estaba 11, porque bueno, vinieron otros y me sacaron y me pusieron 11. Bueno, no entré, pero a mí me sirvió. Me sirvió porque el hecho de estar con carteles en la calle, el hecho de que todo el mundo supiera con qué me identificaba yo, hizo que pudiera cosechar. Bueno, ahí seguimos y seguimos militando y hacemos, en ese momento definimos como agrupación, ya teníamos un local, definimos como agrupación hacer actividades que a partir de la actividad podamos desarrollar el proyecto político. Le pedimos al Inca Películas, nos mandan películas, llamamos compañeros, vienen a dar charlas y con eso hacemos movidas que nos permiten que se acerque gente que por ahí en otro marco no se hubiera acercado. Seguimos hasta el 2013, que nuevamente se plantea la disyuntiva, viene el Barba y me dice, Connie, tenés que disputar poder. También participé en un momento en lo que se llamó el Grupo Luján, que era un grupo que se arma en La Plata con viejos militantes, y muchos habían sido compañeros de Néstor, eso desde el 2006 hasta el 2009, más o menos, 2007, 2008. Bueno, Emilce también estuvo ahí. Entonces, la cuestión es que ahí nuevamente se me plantea la disputa. Yo soy miembro del Frente para la Victoria. Cuando hacen las listas me dejan afuera o muy atrás. Ahí hacemos una reunión con la agrupación y la agrupación decide que yo dispute por otro lado. Bueno, fue una decisión bastante importante. Y empezamos a militar. Hicimos carteles, todo con esfuerzo propio, ¿eh? Aclaro que acá nadie, no. El Barba me trajo unos afiches, unos volantes, pero el esfuerzo nuestro como militantes fue grande porque participaban todos los compañeros, salíamos a la noche a pegar carteles, mi compañero que tenía experiencia organizativa organizaba los grupos, o sea, eso no solo fue bueno, sino que dejó enseñanza, ¿no? Que no todo se obtiene con dinero y con billetera, sino que la determinación política es la herramienta indispensable para llevar adelante cualquier cosa. Entonces, bueno, hicimos la campaña y fuimos a las primarias. Y en las primarias nos fue re bien, contrariamente a lo que la otra lista pensaba. Nos va muy bien, hay algunos que no me lo perdonan el día de hoy, pero realmente no me importa. ¿Por qué? Porque nosotros demostramos que se podía hacer política
con menos recursos, que lo importante, uno de los eslogan nuestros, era que también estábamos en contra de las corporaciones políticas. Y lo que hicimos fue ir a los barrios, pero íbamos realmente a los barrios. Y vos vieras los compañeros de los barrios, cuando yo le decía que quería ser concejal, se entusiasmaban muchísimo porque veían, tocaban a alguien que estaba disputando poder. Bueno, nos va muy bien en la elección, no ganamos, pero nos fue muy bien. Primero obtuvimos casi el 26%, lo que nos ubica como primer minoría y me habilita a mí para ir en el cuarto lugar. Y por otro lado, a nivel de cantidad de votos, las otras fuerzas, que eran todos, porque eran el Evita, los Descamisados, eran todos, sacaron, no alcanzan a 26.000 votos y nosotros sacamos 12.500. O sea, que el perfil nuestro como agrupación en Mar del Plata pegó porque éramos diferentes. Todos en la agrupación nuestra, la primera vez que hay un cargo es ahora conmigo. Pero yo tengo mi actividad independiente. Todos los compañeros trabajan, o sea, todos trabajan, los que están en política también. Pero, ¿cuál es tu cargo? Yo ahora soy jefa regional del Renatea. ¿Qué es el Renatea? El Renatea es el registro de trabajadores y empleadores rurales. Que se busca con el Renatea es empoderar a los trabajadores rurales, antiguamente llamados peones, de los derechos que le corresponden por ser un ser humano exactamente igual a cualquiera. El equipo en el que yo empecé a trabajar hace un mes y medio, y realmente tengo un equipo de trabajo que me hace sentir orgullosa de los que tengo al lado. Porque todos los compañeros, yo digo, es raro que todos pensemos igual, que por sobre todas las cosas ponemos adelante lo que es nuestro pueblo y nuestro proyecto. Entonces, realmente a la edad que tengo, es un privilegio lo que me pasó, porque yo nunca trabajé en el Estado. Entonces yo era martillera pública, mi marido fábrica de pasta. Nosotros económicamente no tenemos problema y tampoco tenemos la ambición esa de querer más y más. Entonces, poder llevar adelante las políticas de nuestro gobierno y llevarlas concretamente en forma efectiva y visualizada, para mí, yo lo vivo como un privilegio.